Buenos días, estamos muy contentos aquí en el Centro de Convenciones de Fresnillo con esta gran conferencia magistral por la doctora Rosa María Torres Hernández, que nos va a hablar sobre la nueva escuela mexicana, que es lo que todos los maestros deseamos aprender más. Mi parte es de educación física, estamos ahorita en el registro, está preescolar, primaria, secundarias, estamos atendiendo mucho a los maestros por el bien de la niñez fresnillense, que sabemos todos que es primordial para este gobierno que está ahorita en el país. Les agradecemos mucho a todos los papás el apoyo que nos han dado los maestros y la paciencia que nos han tenido al estar aprendiendo algo que va a ser positivo para todos sus hijos. Entonces, felicidades. Buenos días, personal educativo de la región 02 Fresnillo. Sean bienvenidos a este magno evento en conmemoración al Día del Maestro, con la conferencia La Nueva Escuela Mexicana, impartida por la doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, y bajo la coordinación del doctor Luis Manuel Aguayo Rendón, responsable del doctorado en la UPN Zacatecas. Es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes, sabedores de que en esta región se caracteriza por el gran compromiso de los docentes en la preparación académica y en el trabajo educativo. Tenemos a continuación la presentación de las autoridades que nos acompañan. Maestro José Alfredo Sánchez Mendoza, coordinador de direcciones regionales, en representación de la maestra Maribel Villalpando Aro, secretaria de Educación del Estado de Zacatecas. Se encuentra con nosotros el doctor Luis Manuel Aguayo Rendón, responsable del doctorado UPN 321 en Zacatecas, en representación de la doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. El doctor Eleuterio Ramos Leal, presidente municipal de Valparaíso. La maestra Yolanda Páez López, subsecretaria de Educación Básica del Estado de Zacatecas. Maestra Cecilia Jesús Macías Medina, directora de fortalecimiento, en representación de la maestra María de las Nieves Hernández, subsecretaria académica de Educación del Estado de Zacatecas. Maestro Gustavo Sánchez Bonilla, director regional 02 Federal Fresnillo. Maestro Juan Antonio Luna Santos, director regional estatal 02, estatal Fresnillo. Maestra Elizabeth Vega Ávila, jefa de sector 03 preescolar. Maestro Miguel Ángel Urquizo Félix, jefe de sector de primaria 04. Maestra Beatriz Pérez Castro, jefa de sector 14 primaria. El diálogo que establecen las profesoras y profesores con diferentes instancias que aportan conocimientos para la comprensión, seguimiento y construcción de soluciones a los problemas de la escuela, la didáctica, la integración curricular, la recuperación de los saberes docentes, el proceso formativo y la relación con la comunidad que enfrentan cotidianamente. También saludamos al maestro Jesús García Dueñas, supervisor de la zona 11. A continuación, cedemos el uso del micrófono para dar el ofrecimiento del evento a las maestras y maestras de la región 02, al maestro José
Alfredo Sánchez Mendoza. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Honorable presidio, compañeros, bienvenidas. Antes que nada, reciban un cordial saludo de nuestro gobernador, licenciado David Monreal Ávila, así como de nuestra secretaria de Educación, maestra Maribel Villalpando Aro, en quien me honro en representar en esta ocasión. Antes que nada, felicitar sobre todo a nuestros compañeros directores regionales por este trabajo dinámico que han venido llevando a cabo. La nueva escuela mexicana es un proyecto educativo de carácter integral y humanista. Su enfoque pedagógico pretende realizar cambios profundos en la educación media a partir de entender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua, partiendo de la relación de las y los alumnos con la comunidad a la que pertenecen. Su objetivo central gira en torno a reformular el concepto actual de calidad educativa para el paso a una educación más humana que dé prioridad al desarrollo de cada individuo a partir de sus necesidades particulares dentro de su entorno social inmediato, así como el desarrollo de manera armónica de todas las facultades, habilidades y destrezas del ser humano. Fomentar el humanismo social y sobre todo algo muy importante, el pensamiento crítico para la transformación y crecimiento de la sociedad. Asimismo, evitar la discriminación, violencia hacia el género femenino o menores de edad. Un elemento fundamental, compañeras y compañeros, verse en torno a familiarizar las y los docentes con los cambios más importantes de la nueva escuela mexicana, involucrándolos en su dinámica y haciéndolos partícipes indispensables de la transformación educativa. Ahora, los docentes no tendrán que limitarse a los contenidos temáticos de un libro de texto, sino que podrán recurrir a diversos recursos y herramientas pedagógicas propuestas por ellos mismos o por su institución educativa. Recordemos, por ejemplo, el Plan Escolar de Mejora Continua que cada uno de nuestros centros escolares elaboramos. Es importante, finalmente, señalar que a la vez se estimula la gestión escolar participativa y democrática, enfocada en el trabajo colaborativo, participación activa de las y los docentes, directores, personal administrativo, así como la comunidad de madres y padres de familia en general. Finalmente, compañeras y compañeros, como lo menciona de manera permanente nuestro gobernador, licenciado David Monreal Ávila, el pilar fundamental para la transformación social está en la educación. Enhorabuena, compañeras y compañeros, y de antemano muchas felicidades por este día 15. Un abrazo y un afecto. Gracias. Tenemos a continuación el mensaje dirigido por el presidente municipal de Valparaíso, el doctor Eleuterio Ramos Leal. Muy buenos días para todas y todos los presentes. Un honor compartir con ustedes en este evento conmemorativo del Día del Maestro, y qué mejor que fuera para arroparlos con los nuevos conceptos, los conocimientos y los métodos que se impulsan a través de esta nueva dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprecio enormemente la posibilidad de saludar al sector educativo y saludo con afecto a quienes nos acompañamos en este espacio de presidio y que ya fueron presentados. Yo quiero ser muy breve para no quitar el tiempo, justamente para cumplir el propósito para el que fueron convocados. Lo que quiero hacer es un llamado muy respetuoso a recuperar en el sector docente el liderazgo tan necesario dentro de la sociedad zacatecana y mexicana. La sociedad vive una etapa de crisis innegable. Enfrentamos procesos de degradación acelerados. Vivimos violencia lacerante
en cada una de las comunidades y en los rincones en los que ustedes forman a los niños y a los jóvenes. Desde luego que el gobierno en sus 3 niveles tiene una visión importante, la de encauzar a la mejor ruta a los niños y a los jóvenes a través de los maestros. Y eso es algo que como gobierno rescatamos, aplaudimos y tratamos de acompañar en ese proceso tan interesante. Pedirles que se convenzan que la ruta para crear mejores hombres y mujeres en México pasa por las aulas, que son ustedes coadyuvantes de la familia para formar desde la primera etapa de vida la idea de trabajo productivo, de formación en valores, de trabajo respetuoso. Eso es fundamental para recuperar la tranquilidad y la sociedad vigorosa, productiva y progresista que necesita el país. Yo les expreso mi respeto, mi reconocimiento por la tarea que realizan. Desde luego los invito respetuosamente a no bajar la guardia, a aprovechar esta nueva dinámica para hacer mejor su trabajo, para cumplir puntualmente con la tarea de instrucción, pero también para colaborar en una dinámica de educación y de gran alianza con el gobierno y con la sociedad para orientar a los niños y a los jóvenes. Ustedes son sin duda la esperanza de México, son sin duda y por mucho los que deben tomar la batuta de la mejor ruta de la sociedad. Les deseo éxito en estos trabajos que se realizan y felicito al sector educativo, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a la Secretaría de Educación Pública por estas convocatorias, por estos cursos formacionales y por mantenerse cercano del sector docente, a quien se deben en su esfuerzo administrativo y del que tanto obtenemos como sociedad. Muchas gracias y muy buenos días. La formación de las y los estudiantes de la nueva escuela mexicana busca que vivan los derechos humanos desde sus realidades concretas, en su cotidianidad y en permanente relación con la diversidad territorial, social, lingüística y cultural que constituyen un país como México. Se proyectará a continuación la semblanza académica de la doctora Rosa María Torres Hernández. Síntesis curricular de la doctora Rosa María Torres Hernández, doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Su trabajo de investigación se centra en la información docente y la educación, en las políticas y programas educativos a nivel nacional e internacional, así como en la educación artística, participando con la Secretaría de Educación Pública en la reestructuración del sistema educativo referente a la enseñanza de las artes. Su vasta producción editorial cuenta con publicaciones y artículos sobre educación básica, profesión docente y educación en artes. Estuvo presidiendo el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, de enero del 2016 a diciembre del 2017. Coordinadora del posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional de abril del 2012 a abril del 2015 y coordinadora del doctorado latinoamericano, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación SNI Nivel 1, cuenta con perfil deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP y es miembro del Cuerpo Académico Consolidado del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior PRODEP. Además, es docente de la línea de Educación Artística de la Maestría en Desarrollo Educativo, Universidad Pedagógica Nacional, y es rectora de la Universidad Pedagógica Nacional desde enero del año 2019. Desde noviembre del 2021 asumió la presidencia del Consejo Regional del Área Metropolitana, CRAM, de la NUES, y desde diciembre de ese año asumió la Secretaría Técnica de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional, REDUCAD, que agrupa a instituciones formadoras de maestros y de profesionales de la educación en América Latina. En el marco del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, la CONACES coordina la Comisión de Trabajo para la elaboración del Plan de Acción de Igualdad de Género.
En este momento solicitamos a las autoridades tomen su lugar correspondiente para dar continuidad al evento. Es un honor para nosotros ceder el uso de la voz a la doctora Rosa María Torres Hernández en la conferencia La Nueva Escuela Mexicana, en coordinación con el doctor Luis Manuel Aguayo Rendón. Fuerte el aplauso. A todas y a todos. Si ustedes me indican en el momento que empiecen, por favor. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Les mando primero una felicitación. Me parece muy importante estos días. Yo creo que son días de celebración para el magisterio. Ha sido clave para el país y creo que para el mundo. La verdad es que lamento mucho no estar ahí con ustedes, ha sido todo un periplo toda la mañana, pero bueno, pude estar de esta manera. Y quiero aclarar un asunto, voy a hablar de la Nueva Escuela Mexicana, pero poniendo acento en algo que creo que a los maestros, a los supervisores, a los directores, a todos aquellos que tienen que ver con la escuela, les está preocupando de manera particular, que son los programas analíticos. En este sentido, yo quisiera plantearles vuelvo a reiterar que el plan de estudios plantea una autonomía profesional del magisterio. Allá hay una base, es una especie de pilar básico de lo que es la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana, que hay una integración curricular, es un currículum integrado y emancipador. Esa es una característica muy particular de este plan de estudios, que tiene la comunidad como un núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que parte de la idea del derecho a la educación y de la dignidad humana. Esto ya ha sido reiteradamente repetido por mí en lo particular, pero por mucha gente, y está completamente explicitado en el plan de estudios. Bueno, el otro punto que quiero destacar es que esta idea de currículum integrado apunta a reconstruir un circuito fundamental que es la vida con el trabajo escolar, la escuela, la comunidad y la territorialidad, es decir, como lugar, no como lugar geográfico, el lugar donde estamos no solo como lugar geográfico, sino como lugar identitario. Justo quería estar en Fresnillo, yo conozco mi Fresnillo y me llama mucho la atención esta parte tan identitaria del territorio, y creo que vale la pena resaltarlo en este momento para lo que es el currículum integrado. Seleccionar de la realidad aspectos que puedan conformarse como objetos de estudio en el propio plan de estudios también es una parte del currículum integrado, y por supuesto que este currículum lo que plantea es la unidad de la diversidad, sabiendo que somos un país muy diverso, ¿no? Y que incluso en las pequeñas regiones existen altas diversidades. Este es un reconocimiento que hay que hacer y que creo que nos habíamos tardado un poco en establecer, queriendo homogeneizarlo todo, y ahora hay una gran posibilidad de entender que la diversidad es una riqueza. Además de esto, yo quiero plantear qué significa esto de la integración curricular. La integración curricular no es solo la integración de los conocimientos. Me parece que aquí hay un elemento fundamental. ¿Qué es esto de la integración? O sea, ¿por qué hay que hacer trabajo de integración en el currículum? Bueno, la integración es una integración también de la experiencia.
En este sentido, es promover experiencias constructivas, reflexivas al interior de la escuela y que profundicen la comprensión que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo, ¿no? Y cuando digo nuestro mundo me refiero al mundo con los otros, pero también al mundo de la naturaleza. Saber que somos parte de la naturaleza, pero no somos dueños de la naturaleza. Y este asunto hace que la integración no sea solo de los conocimientos entre sí, sino del conocimiento con estas experiencias, básicamente que tienen que ver con aprender de tal manera que pueda yo transferir este conocimiento, este aprendizaje particular, que lo puedo hacer en matemáticas, en historia, en geografía, pero también que lo puedo transferir y usar en situaciones nuevas que no están circunscritas solamente a ese ejercicio, a ese trabajo que hice en la escuela. Pero también estamos hablando de una integración social. ¿Por qué? Porque la escuela ofrece, como ya lo dije antes, experiencias educativas comunes y compartidas. O sea, son las capacidades que nos hacen humanos, que nos distinguen como humanos, ¿no? Y esas capacidades, tanto en el perfil de egreso como en los exarticuladores que ustedes seguramente ya revisaron en el plan de estudios, y estas a su vez están relacionadas con los campos formativos que ustedes conocen muy bien, los 4 campos formativos, y por supuesto con los exarticuladores. Todo esto se una dimensión política de esto de lo pedagógico, no política en el término de los partidos políticos, no de la política de la representación, sino política en realidad de la participación pública, digamos, de lo que en estudios tiene un principio de educabilidad. Y ese principio de educabilidad es todas y todos pueden aprender. No hay duda de eso. Y este tiene que ser un principio fundamental para la escuela. O sea, ahora sí que si hay uno solo que no aprende, es un problema para nosotros como sociedad, porque creemos que todos pueden y todas pueden aprender. Hay también un principio de libertad, ¿no? El aprendizaje no se decreta, sino que hay una necesidad de que el otro quiera también aprender. Él es que no lo quiere hacer, pero la escuela está también para eso, está también para motivar, para abrir el deseo posible de aprendizaje. Es también imposible para nosotros ver a la escuela sin la participación de las familias, sabiendo que hay una tensión entre las familias y la escuela, que afortunadamente después de la pandemia en muchos casos se ha ido limando esas asperezas, ¿no? Porque hay que compartir con las familias las decisiones y las responsabilidades para la mejora continua de la educación, pero también para el bienestar y el buen trato. Una de las cosas que dicen las madres de familia cuando tuvimos la posibilidad de dialogar con ellas es que un asunto que les preocupa mucho es el cuidado de sus hijos, mientras que a los padres que tienen mayor escolaridad que las madres, y eso es así prácticamente en todo el país, es la preocupación de los padres es el buen manejo de los contenidos. Estas dos preocupaciones son las grandes tareas que tiene la escuela, y me parece que ahí hay toda una expectativa y una posibilidad de corrección de la participación de las familias. También salir los límites de las familias. En la pandemia lo que uno se dio cuenta, y creo que hay que ser claros, es que hay madres de familia que tienen a sus hijos en secundaria, en tercero secundaria, y no han pasado más que el 4º de primaria. Pedirles que les ayuden en las tareas es prácticamente imposible. Pero pedirles que entren en el proceso de comprensión de cómo están trabajando sus hijos, me parece que es un interés por el cuidado, por el bienestar y por el buen trato que se tiene que establecer en la escuela. Cada uno y cada una de nosotras y cada uno de nosotros aprende con una estrategia propia, pero esa estrategia propia no es inaudita. Y ahí es donde la escuela incide para que cada una de las alumnas, cada uno de los alumnos vaya trabajando también su aprendizaje, ¿no? O sea, tiene un sistema de aprendizaje, pero puede tener otro. Es imposible para nosotros separar el método del contenido. Las formas como trabajamos el contenido es también inherente al trabajo que hacemos del contenido mismo. Y por eso hay que saber del contenido, pero también hay que saber de la metodología.
Es imposible separar también lo cognitivo de lo afectivo. Como diría Dewey, ¿no? Sé que es un representante del educativo muy progresista, me parece que ahí dice, es el cemento. El cemento es lo afectivo, el cemento del aprendizaje, el cemento para adquirir conocimientos es lo afectivo. Y por lo tanto es inseparable e irrenunciable en el caso de la escuela. La escuela debería de ser un lugar emocionante y no aburrido. En realidad, en muchos casos, la verdad hay que decirlo, que la escuela ha pasado por un gran proceso de aburrimiento de todos, incluidos a los profesores. Entonces creo que hay que entender por qué y cómo, ¿no? Y tratar de avanzar sobre una visión pedagógica distinta. Voy a entrar a los programas analíticos porque me parece que es ahí donde estas ideas, que son ideas, digamos, importantes, pero que hay que concretarlas de alguna manera, ¿no? Hay que hacerlas posible, ¿no? O sea, esta es la lógica de lo posible, hacerlas posible en la escuela. Y para eso están los programas analíticos, que como ustedes bien saben, están primero los programas sintéticos y luego el trabajo de los profesores en su autonomía profesional en los programas analíticos. Los programas analíticos no son otra cosa más que una hoja de ruta para la escuela, no solo para el profesor o la profesora, sino para el conjunto de la comunidad escolar. Es una estrategia para contextualizar y codiseñar. ¿Por qué ahí se contextualiza y se codiseña en el programa analítico? Porque es ahí donde se resignifica, ¿no? Y se reinterpreta el programa sintético. ¿Qué se considera, donde está la pregunta, qué consideramos nosotros, la escuela, valioso para que los niños, las niñas y los adolescentes aprendan? Esta es la gran pregunta que se abre cuando uno trabaja un programa analítico. Ese programa analítico lo que hace es orienta globalmente el trabajo para todos. Y esa orientación es eso, una orientación. Después cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma, cada uno desarrolla sus propias maneras de ser y de hacer docencia. Pero hay una orientación global que se construye entre todos y todas. En ese sentido, el programa analítico también permite el análisis de las condiciones institucionales para hacer posible eso que queremos hacer posible a través de la enseñanza y el aprendizaje. Y siempre se realiza en colectivo. Por ahí yo he visto algunos programas analíticos que están más referidos a un maestro o una maestra, pero realmente es muy importante la colectividad, porque no es solamente por hacerlo en grupo, sino por deliberar en grupo, por discutir, por dialogar en grupo, lo que será importante esta consideración de lo valioso para que los niños y las niñas aprendan. El programa analítico entonces tiene varios planos y aquí creo que ha habido algunas, digamos, consideraciones por parte de los profesores y creo que vale la pena escuchar a los profesores y a las profesoras porque es ahí donde uno se da cuenta, donde hay claridad y donde todavía no hay suficiente claridad para algunas cosas, ¿no? Los planos son eso, son planos. Es decir, piensen, ¿no? en el plano de una casa, uno tiene el plano de hidráulico, tiene el plano de electricidad, tiene el plano de construcción, y eso todo da como resultado la casa, pero son planos, no es que sean pasos a seguir estrictamente. De tal manera que se dice que hay tres planos: el del análisis del contexto educativo, ¿no? Que es nuevamente una construcción colectiva y deliberativa, es una lectura de la realidad para tratar de ver dónde y cómo estamos, es reconocer la parte importante de lo que indican los programas sintéticos, pero en relación a esa realidad. La contextualización es un proceso que trata de ajustar el currículum nacional. Llamamos al currículum nacional no porque creamos que sea que abarque a la nación, sino que son esos contenidos socialmente significativos que creemos que pueden ser comunes para todos y que son necesarios que sean comunes para todos. Esos saberes, esos contenidos que la Secretaría de Educación Pública
pública pone al servicio de los maestros y las maestras para compartir lo común entre todos nosotros, pero atendiendo también a la diversidad. No es una adaptación lo que se está pensando de los contenidos que están en el sintético, sino es más bien una resignificación de esos contenidos en esa contextualización. O sea, no es ahora cómo los adapto para mi realidad, no, es cómo yo los comprendo, cómo yo los resignifico y cómo yo en ese territorio, en esa comunidad escolar, en ese proceso los puedo hacer propios, ¿no? En este sentido es otra vez esta idea de la relación entre la diversidad y la deliberación que se hace en la escuela. El codiseño, por tanto, se sitúa como punto de articulación entre los conocimientos, los saberes y la enseñanza. Los profesores y las profesoras ponen en juego también sus saberes como docentes. Y aquí es muy importante la experiencia, la trayectoria, el trabajo que ya tienen los docentes. Incluso por eso es tan importante lo colectivo, porque puede haber docentes que recién egresan de la normal y puede haber docentes altamente experimentados que pueden compartir maneras y formas de trabajo que sin duda serán muy útiles para estos que están iniciando, y los jóvenes pueden aportar elementos innovadores que bien tienen desde su formación inicial, ¿no? Entonces, esta articulación que se da en el codiseño de los contenidos a partir de los campos formativos, también con los entes articuladores, se hace en un ejercicio didáctico de la comunidad escolar. Esto es muy importante, del colectivo escolar. Es una deliberación en torno sí a los contenidos, pero también a las metodologías, por el principio que dije anteriormente, y que será necesario incorporar en los programas analíticos y que son fundamentales. ¿Cómo hacer los programas analíticos? Porque también eso está muy en la pregunta, ¿no? Bueno, hemos visto muchas maneras de hacer los programas analíticos. Entonces, ¿cómo se hacen? Bueno, si el círculo verde es la escuela, hemos visto que en preescolar, en la fase 3, se hace en el conjunto de la fase, y a veces lo hacen primer grado, segundo grado, tercer grado, pero luego se conjuntan en la fase. En primaria, lo que hemos visto es que no lo hacen tanto por grado, sino que algunos lo hacen por fases, ¿no? La fase 4, la fase 5, la fase 6, y así se reúnen los maestros y pueden ir trabajando de manera distinta. Incluso a veces, a mí me ha tocado en una escuela donde maestros que son de tercer grado, que están ahora dando tercer grado, pero que tienen experiencia en dar primero y segundo, trabajan con la cuarta fase, pero trabajan con la quinta fase, pero también participan en la cuarta fase. Por eso se reúnen con toda la escuela para ver qué es lo que han trabajado cada uno. En las secundarias es complejo, pero no más complejo que es el preescolar y la primaria. O sea, lo que vemos aquí, y porque se respetó todas las cuestiones laborales de los profesores, y creo que esto es muy importante, es clave en una buena relación a nivel del sistema educativo nacional, se dan, desde mi punto de vista, dos formas interesantes. Donde permanecieron las academias, se reúnen las academias, la academia A, B, C, la academia matemática, la academia historia, en fin, se reúnen y trabajan alrededor de la fase 7 como academias. Donde eso no ha sido factible porque se han perdido las academias, porque ya no se ha podido trabajar de la mejor manera, se reúnen por grados, y aquí siempre viene la pregunta. Pero yo doy clases, así es, en diferentes secundarias, donde usted tenga su consejo técnico, donde usted tiene un mayor, digamos, arraigo identitario, porque eso también es donde usted sabe que ahí hace su trabajo de manera más a profundidad, la verdad, y más identificado con lo que hacen los demás. Ahí puede hacerse ese trabajo y puede ser también por grado. Se ha también pensado cómo se hace este trabajo en multigrado en las telesecundarias, si a veces hay una escuela unidocente o bidocente, ¿no? La verdad es que hemos visto cómo están trabajando entre escuelas. Entonces hay la escuela A, la escuela B, la escuela C, y se reúnen para trabajar
y la verdad es que en el caso del multigrado de la secundaria tienen alta experiencia en trabajar de esta manera. Ahora bien, ¿cómo se elabora un programa analítico? Aquí siempre hay un asunto sobre los cómo. Los cómo no son necesariamente operativos, sí son metodológicos y sí son didácticos. Y yo creo que esto es muy importante. Y sí se necesita trabajarlo de una determinada manera que ustedes y cada una de ustedes ha hecho una forma específica de trabajo. Yo quiero plantear que el programa analítico es el primer nivel de concreción, después está el plan de estudios, está el programa sintético, pero del programa sintético hay una concreción específica en la escuela. Es el primer nivel de concreción en la escuela y no es prescriptivo centralizado. Es decir, lo que está en los programas sintéticos es un acercamiento al tipo de contenidos socialmente significativos que se consideran que son comunes. Pero no es inamovible y no es simplemente que se tenga que seguir tal cual. Se ha dicho incluso que si los programas sintéticos tienen una secuencia o no la tienen. Yo quiero indicar que el caso concreto de saberes y pensamiento científico sí tiene una secuencia en el caso de matemáticas. Esto tiene que ser muy claro, porque ahí sí hubo que armar, porque la disciplina así también lo establece, aunque tenga relación con las disciplinas de las ciencias naturales, establece una relación necesaria para ir avanzando de una determinada manera en ese conocimiento. Es el mismo caso de lenguajes en el caso de español en particular, porque ahí sí hay, sobre todo para la alfabetización inicial, una secuenciación que no es igual en el caso de lo humano y lo comunitario, ni tampoco es igual en el caso de ética, naturaleza y sociedades. Ahí sí que la secuencia no está necesariamente establecida así, sino que hay una idea genérica de los contenidos. Si ustedes se fijan, más o menos los contenidos son un número similar, salvo en algunos casos, porque se tiene que ser incrementado para que se aprendan ciertas cosas en cada uno de los campos. Pero los campos son fundamentales porque los campos plantean los contenidos nacionales integrados, no por asignaturas, sino considerando las disciplinas en comunicación unas con otras. Y ahí es donde creo que hay un elemento sustantivo, sabiendo que a veces tenemos dificultades porque incluso los propios especialistas no se hablan entre ellos, los especialistas de las disciplinas, o sea, no se escuchan a veces los de las ciencias naturales con los de arte, ni los de arte se escuchan con los de español, ni los de español se escuchan con los de antropología. Entonces ahí tenemos una dificultad de entrada porque se ha atomizado demasiado el conocimiento, aunque en el mundo de la producción del conocimiento esto no es así, cada vez se produce más integradamente. Bueno, tienen función los programas analíticos como punto de partida de un proceso de contextualización de los planos que vimos antes, ¿no? Y tiene una propuesta de aprendizaje. O sea, hay que leer claramente los programas sintéticos para ver cuáles son sus principios didácticos, por dónde establecen ciertas cosas. Hay una revisión ahí importante de los objetos de conocimiento que se convierten en objetos de aprendizaje. Los objetos de conocimiento son muy importantes así están trabajados, no como contenidos aislados, sino como objeto a ser conocido por parte de los y las estudiantes. Se considera que hay importancia de ver cuál es la descripción del campo formativo y cuáles son los principios didácticos, porque ahí es donde está el trabajo fundamental de cuál es la orientación y hacia dónde se quiere ir particularmente en ese campo. Desde mi punto de vista, pero esto tómenlo solamente como una posición que yo, para eso iba yo también a venir, yo quería trabajar con los profesores, pero bueno, estamos en esto y tenemos que superar las cosas que no están en nuestras manos resolver. El caso es que yo creo que lo primero que hay que hacer es, evidentemente, leer el plan de estudios, evidentemente, trabajar con los programas sintéticos, pero analizarlos.
O sea, trabajar y ver cuál es la relación que existe intracampo formativo y con los otros campos formativos, porque hay muchas cosas que están armándose en paralelo, y ahí empezar a trabajar ese análisis que tiene que ver con la construcción de los objetos de conocimiento. Ahora bien, hay que hacer también un análisis socioeducativo en la escuela. Hay que revisar la realidad, pero la realidad en movimiento. Es decir, qué cosas están apareciendo en este momento como puntos de interés, como puntos de relación, como puntos contextuales para la escuela. Pongo mucho el caso de una zona urbana en la que vivimos nosotros. Es una zona que está hacia la parte del centro, hacia la Lagunilla, donde los maestros decían, pero es que aquí no vienen todos de aquí de la comunidad, vienen de otros lugares, pero cuando empiezan a ver los contenidos y cuando empiezan a trabajar, se empieza a oír alrededor de la escuela, llévelo, pásele, va, golpe. Y cuando empiezan a oír eso, se empiezan a percatar de que están en una zona de alta comercialización, pero no es un problema de alta comercialización. Es un problema de dónde vienen los productos, si las familias están dedicadas a vender esos productos, si los hijos participan en ese trabajo. Es decir, es la realidad en movimiento, es lo que les está pasando también a los sujetos. No es solamente el tema en abstracto, ¿no? Es un tema que tiene que ver con la vida de todos los sujetos. Tiene además este análisis socioeducativo un fundamento de saber en qué mundo estamos. El hecho de que haya una comercialización de ese tipo y que los productos coreanos y chinos sean en este momento tan importantes para el comercio nacional no es una situación solamente de México, tiene que ver con el mundo en el que estamos viviendo, tiene que ver con los elementos clave de estas movilizaciones comerciales que se hacen no en lo pequeño, sino realmente en el gran mundo, ¿no?, de la producción. Es una visión analítica sobre la situación de la escuela y la lectura del contexto. Me han preguntado mucho, pero entonces es el PENSE, la parte correspondiente al contexto, pero no todo el PENSE, porque en el PENSE hay muchas cosas que no tienen que ver con los asuntos pedagógicos y didácticos. Y yo creo que hay que tener claro que este es otro análisis del cual puede alimentarse del PENSE, pero no es el PENSE, ¿no? Hay que analizar las condiciones académicas personales y familiares de los estudiantes, mucho de eso está en el PENSE, ¿no? Analizar el contexto social de donde se ubica la escuela, porque esto es muy importante, esto es clave, ¿no? A veces son sujetos, los mismos niños parten de esa comunidad, están en ese lugar, son, digamos, al mismo tiempo que partícipes, se constituyen por esa comunidad. Hay que identificar esas características al interior de la escuela y recuperar las voces de los estudiantes. Para el programa analítico también es importante preguntarles a ellos y preguntarles a las niñas qué es lo que a ellos les interesa, porque son parte activa de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, el otro punto es que después de ese trabajo, pasar del programa, de revisar el programa sintético, analizar las condiciones socioeducativas de la escuela, hay que formular un problema o tema de la vida, un tema social, no el problema de aprendizaje, sino poner en la base de los programas analíticos un problema social, un problema o tema generado. Y aquí somos bien freudianos. Freire dice que realmente los sujetos aprendemos porque estamos en contacto con eso que genera nuestras vidas. Por eso cuando creó su sistema de alfabetización hizo las palabras generadoras. Y muchas de las palabras generadoras, por ejemplo, era maíz, era trabajo, era tierra, ¿no? Porque, o sea, eso era lo que se podía aprender más fácilmente, porque tenía que ver con la vida y la condición de cada ser humano, ¿no? Es identificar y delimitar también en el entorno inmediato cuáles son esos problemas que son globales, pero que a la vez son locales. O sea, pueden ser globales, nacionales, regionales o locales. Es localizar el problema,
¿sí? Sería como una especie de metafórica de cómo localizo el problema, sea un problema del agua, sea un problema de la guerra, sea un problema de la violencia, pero eso cómo se hace concretamente, cómo se localiza en la escuela, cómo trabajar desde situaciones siempre reales y sentidas también por los propios estudiantes. No vale que para mí sea un problema si no lo es también para él, si no lo mira como una problemática, ¿no? Y hacer enunciados sintéticos de esa problemática, de esa situación de la realidad que tiene ciertas características, incorporarlo al proceso de enseñanza-aprendizaje, porque los contenidos cobrarán sentido en razón, y por eso la integración curricular, en razón de un problema que permita la integración de la experiencia, la integración social y la integración de los contenidos. De ahí hay que relacionar también con los exarticuladores, que estas ideas de que son capacidades humanas y que están también en el perfil y que hay que relacionar. Si es el problema, vamos a suponer, voy a poner el ejemplo que pongo mucho del norte, ¿no? Los chicos que están en secundaria, que se están vistiendo como los narcos. Y se burlan, los otros chicos se burlan de ellos porque dicen que son unos advenedizos que usan marcas falsas, ¿no? Y se ríen y hay una discriminación clara, ¿no? Pero lo interesante de esto no es el juicio que podamos dar sobre eso, sino cómo lo puede pensar la escuela, que es el lugar donde hay que pensar, es el lugar de la reflexión, es el lugar de la problematización, puede pensar esas situaciones, por qué se visten así, por qué trabajan de esa manera, por qué ellos mismos se identifican con los narcotraficantes, de qué identidades estamos hablando, y a partir de ahí empezar a trabajar esta idea de contenidos que están en todos lados, están en las artes, están en el lenguaje, están directamente en las ciencias naturales, o se pueden trabajar desde múltiples lugares. Y para eso también hay que establecer preguntas, esas preguntas alrededor de ese problema, ¿no? Esas preguntas ayudan a saber qué contenidos faltan en los programas educativos, ¿sí? O sea, qué contenidos hay que agregar, qué formas metodológicas hay que trabajar, qué mecanismos hay que volver a plantear, qué es lo que está faltando para poderse preguntar y para poder trabajar ese problema en específico que está ligado a su vez a los contenidos del programa sintético. ¿Qué secuencia, qué amplitud y qué profundidad le tengo que dar? Y las preguntas me sirven para saber hasta dónde y cómo tengo que tratar ciertos temas, abordar el problema desde la pregunta. Es decir, a establecer también una relación entre los campos formativos y con los exarticuladores. Por ejemplo, esta historia de los chicos que se empiezan a vestir como los narcos y las chicas que se empiezan a vestir como las compañeras de los narcos, pero hay un menor efecto sobre las chicas que sobre los chicos. ¿Por qué? ¿Por qué hay un menor efecto? ¿Dónde está el punto, no? ¿Y qué tiene que ver esto con la igualdad de género? ¿Qué tiene que ver esto con la integración? ¿Por qué en la escuela finalmente no se logra una integración de estos sujetos que se sienten marginales a muchos de los procesos sociales que se dan en sus comunidades? También nos es útil revisar los libros de texto, porque los libros de textos tienen orientaciones metodológicas, tienen acercamiento a algunos de los contenidos y es una herramienta de interacción con el plan de estudios de los estudiantes, la comunidad, las y los maestros y el aprendizaje. Entonces, también para hacer el programa analítico tendremos que revisar los libros de texto. Siempre hay la pregunta, ¿van a estar los libros de texto? Van a estar los libros de texto, ¿no? Todo esto para construir una metodología. ¿Qué tipo de metodologías se propician en este plan de estudios? Las metodologías que globalizan. Esas metodologías que de alguna manera hacen que el conocimiento tenga una mirada más panorámica, ¿no? Y que haya diferentes perspectivas, o sea, verlo desde muchos ángulos.
No hay aquí ahorita voy a retomar este asunto. También la evaluación es otra manera de verla. La evaluación formativa tiene, en realidad, la evaluación como tal tiene dos asuntos en este plan. Uno que tiene que ver con la evaluación formativa y otro más que tiene que ver con la acreditación. No se pierde la acreditación, pero la acreditación es siempre del sujeto adulto al sujeto que no lo es. Así es el asunto. O del sujeto maestro y de la escuela al sujeto que no está en esa posición de ser docente y tiene esa responsabilidad y la tiene que tener. Pero la evaluación formativa es una acción que se hace entre todos, que se establece entre todos y que se trabaja de manera mucho más colectiva. Voy a retomar algunas de las cosas porque creo que son importantes y ustedes me dicen, no me quiero pasar de tiempo, pero es importante para mí decir que los programas sintéticos expresan, porque así empezamos. Primero tenemos que analizar los programas sintéticos, no hay de otro. O sea, esa es la manera como podemos trabajar. Entrar a revisar con mucha calma qué dicen los programas sintéticos. ¿Qué tipo de objetos de conocimiento están construyendo para que se conviertan en objetos de aprendizaje en nuestros programas analíticos? Los programas sintéticos son la expresión de lo que plantea el sistema educativo. Ahí están los objetos de conocimiento que van a transformarse en objetos de aprendizaje, son los contenidos socialmente significativos y son incompletos por definición. Están ahí para orientar y para que sean asumidos como esos conocimientos valiosos para todos, pero no de la misma manera. Y por lo tanto son sobreindicativos. Después lo que hacemos es hacer un análisis socioeducativo de la escuela, vemos las condiciones académicas, simplemente voy a aceptar algunas cosas, vemos las condiciones institucionales, analizamos el contexto social, no solamente por el PEMSE, aquí sí quiero ser muy enfática, sí con el PEMSE, no solo con el PEMSE, y se realiza en colectivo de forma deliberativa en la escuela. Cada quien observa, lo que cada quien ve de eso que tenemos ahí como datos, ¿no? O sea, ¿qué significa que pues las familias nucleares prácticamente ya no existen? El otro día en Guadalajara me decían, híjole, es que hay muchas familias desintegradas. Dije, no, así son hoy. Las familias cambiaron, el mundo cambió y hoy tenemos otro tipo de familias distintas y muy diversas, ¿no? Por eso hablamos de las familias y no de la familia. Por eso hablamos no de los padres de familia, sino hablamos de madres, padres, tutores, abuelas, tíos, hermanos, que se hacen cargo de esos chicos en la escuela. El problema o tema generador es indagar sobre problemas reales, es fundamental. Si no hay un problema, cuando uno hace un programa analítico, y lo pueden ver ustedes en sus propios programas analíticos, no tengo yo que contárselos, entonces lo que empieza a aparecer es simplemente los contenidos uno tras otro, sin poder entender cuál es su relación entre una y otra cosa. Hay que tener en cuenta que además plantear un problema puede hacer aparecer un asunto emergente, abrir nuevas puertas al conocimiento y asumir nuevos desafíos en términos del aprendizaje. Implica también la presencia de múltiples perspectivas, porque para analizar un problema no se puede analizar solo desde una perspectiva, se tiene que reconocer que hay esto global, que hay lo local, algunos dicen, ¿no? O sea, esto local, pero que al mismo tiempo es global, ¿no? Este problema del agua o el problema de la alimentación, que es mundial, pero al mismo tiempo tiene características muy particulares con la migración, ¿no? O sea, yo conozco bien Valparaíso, tuve por muchas razones que estar por allá y hay lugares donde parecen lugares desolados, ¿no? O sea, porque la gente tiene que ir a los Estados Unidos para poder sobrevivir. Este asunto me parece fundamental, no es algo que esté ahí, sino que nos está pasando a todos en este país, no importando si nosotros no tenemos que migrar. Permite el problema organizar los contenidos en torno a ese asunto de la realidad y eso nos da una facilidad para ir trabajando los contenidos desde muy diversas formas.
Después de plantear un problema, hay que relacionar ese problema con los ejes articuladores, porque esos son los sostenimientos, ¿no?, de los objetos de conocimiento. Implica entender el mundo con otra relación entre los otros y con las otras y con nosotros, ¿no? Nos construimos y somos seres humanos en relación de los otros y las otras. Y por eso está la integración, la interculturalidad crítica, por eso el pensamiento crítico. No es solamente pensar el asunto desde un solo lugar, sino también pensarlo desde que, por ejemplo, la interculturalidad crítica implica para todos nosotros, sobre todo para los mestizos, más que para los indígenas, más que para los afromexicanos, implica reconocernos como parte de eso, incluso reconocer nuestra tercera raíz, ¿no?, lo negro. Entonces, una cosa que estuvo casi siempre, bueno, eso seguramente pasa en Guerrero, eso seguramente no, o sea, no pasa. El propio Guerrero, ¿no?, o sea, nuestro caudillo de la independencia era negro, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que entender esa parte fundamental de nuestra historia, de nuestro ser humano como mexicanos. ¿Por qué hay que hacer preguntas generadoras? Porque vivir la pregunta es vivir la indagación. Es decir, si yo me pregunto sobre un problema y me hago una pregunta, casi inmediatamente tengo que pensar en cómo voy a responder esa pregunta, cómo voy a indagar para que esa pregunta se pueda responder. No hay preguntas bobas, no hay respuestas definitivas, siempre la pregunta abre otra posibilidad y otra posibilidad y otra posibilidad, ¿no? Esta pregunta de ¿por qué en esta ciudad hay tanta venta de productos coreanos? No es una pregunta banal, es una pregunta sustantiva. ¿Por qué los niños de esta ciudad conviven con tantos indígenas de la Ciudad de México? Conviven con una cantidad de indígenas impresionante y que a veces ni siquiera se visibilizan. Volver al origen del conocimiento, que es la pregunta. La pregunta siempre fue el origen del conocimiento, es porque alguien se hizo una pregunta que logró construir un conocimiento. No, la pregunta no es por la pregunta misma, es una interrogación hacia el mundo, hacia uno mismo, ¿no? O sea, cuando yo me pregunto, cuando en el programa sintético se dice, pregúnteles a los niños cómo se organiza la comida, ¿no?, la hora de la comida en su familia, no es una pregunta por la pregunta misma, es una pregunta hacia uno mismo. ¿Por qué los papás ponen tal cosa? ¿Por qué las mamás hacen tal otra? ¿Por qué los niños pueden o no entrar a la cocina? ¿Por qué quién come primero? ¿Quién come más? Todo este asunto no es cualquier asunto, es un asunto hacia el mundo, hacia nosotros mismos. Los libros de texto son muy importantes, son fuente de consulta y comunicación, están destinados a utilizarse, son detonadores para fomentar el encuentro con la realidad y presentan algunos proyectos, ya lo van a ver ustedes, proyectos para familia, proyectos para escuela, proyectos para comunidad, como un punto de partida para el intercambio de saberes y el encuentro con los otros. Son solamente un punto de partida, no vienen por lecciones. O sea, esto que ya se venía discutiendo desde hace muchos años, ya no vienen temáticos y por lecciones, vienen para que el maestro desarrolle sus propios procesos temáticos y desarrolle sus propios elementos didácticos. Esto es clave en la autonomía profesional. Estamos porque el maestro construye su propia metodología, pero esa metodología apunta hacia una globalización que les permita establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre los conocimientos previos de los chicos y los que se les está proporcionando a la escuela, incrementar el número de vínculos. Las metodologías globalizadoras incrementan el número de vínculos. No es solamente el maestro diciéndole al alumno lo que tiene el contenido, sino establecer relaciones entre el estudiante y el estudiante, entre grupo y grupo, entre maestros y grupo, entre comunidades y estudiantes, es decir, invitar a gente de la comunidad a que realmente exponga qué es lo que hace, por qué lo hace de esa manera. Acabo de estar en otro consejo técnico donde uno de los
de los problemas sociales es por qué solamente la producción en ese lugar es de sombreros, ¿no? O sea, ¿por qué solamente se producen sombreros y no hay ninguna otra actividad económica que se esté produciendo? Entonces, uno de los padres de familia fue explicar cómo es que se hacen los sombreros y cómo es que los niños participan y las niñas participan a los niños que participan en esas producciones, y de ahí se estableció una relación muy interesante alrededor de qué preguntas había que trabajar con esto. Ese parte de las necesidades sentidas y no de los conocimientos impuestos a priori, sino como también la necesidad de saber algo es una cosa muy... La escuela presenta situaciones, las economías globalizadas presentan situaciones próximas a la realidad de los estudiantes, y esto es fundamental para que se sientan motivados. Yo les agradezco su paciencia, les pido nuevamente una disculpa por no estar allá con ustedes, que era mi más claro anhelo, pero pues la vida es como es y hay que asumirla también de esa manera. Gracias a todas y a todos ustedes y muchas felicidades. Un abrazo desde acá. Yo no las escucho. Bien, buenos días. Le agradecemos mucho su conferencia a la doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Esta última frase que ella dijo, la vida es como es, tiene que ver con que se atoró en el aeropuerto hoy en la madrugada. No la dejaron abordar porque traía demasiadas ideas y el avión no era suficiente para tanta idea que traía. Entonces tuvo esa contingencia nuestra Rosa María. Toda su intención era estar aquí en Fresnillo con ustedes. Entonces le hicimos una conexión de emergencia y por eso le agradecemos doblemente a Rosa María. Una vez que he hecho esta aclaración, yo quisiera abrir un espacio para que ustedes, el público de profesores fresnillenses, pueda hacerle algunas preguntas a Rosa María. Tienen la palabra entonces. En un minuto te van a hacer una pregunta, Rosa María. ¿Sí nos escuchas, verdad? Y sí los escucho, sí los escucho. La idea que tenemos es que les van a pasar una tarjetita para que ustedes nos hagan favor de escribir la pregunta y se la podamos hacer llegar. Sin embargo, quiero saber un aproximado para si es mejor pasarles el micrófono en lugar de hacer esperar el tiempo, ¿verdad? Les pedimos por favor a los ingenieros de sonido nos activen los micrófonos porque estamos batallando. Y voy a pasar el micrófono para los compañeros de la parte de acá. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta directamente? Son muchos. Vamos a comenzar esta. Muy buenos días, soy la maestra Alma, supervisora, y yo quiero plantearle unas ideas, doctora Rosa María, que usted ha escrito
cómo nos las pudiera concatenar con lo de la nueva escuela mexicana. Antes de ello, sí quiero mencionar que los maestros actualmente estamos transitando 3 reformas educativas. La del Plan de Estudios 2011, en el caso de educación primaria. Estamos con la del 2017, de aprendizajes clave, y la del 2022, lo de la nueva escuela mexicana. Ello nos genera diferentes conflictos curriculares y de concreción de ideas, y sé que hay una autonomía profesional donde con mucho protagonismo y mucha responsabilidad lo estamos asumiendo los docentes. También creo que el papel de los reformadores es uno, y el papel de los que hacemos posible que estas reformas se vivan en la realidad es otro, es diferente el rol. Y en ese sentido usted ha escrito al respecto sobre ese rol protagónico de las maestras y maestros que haremos posible la concreción de todo este enfoque humanista en las escuelas, que se territorialice, que asumamos estas posturas de más cercanía con los contextos escolares, retomando que en el centro siempre están las niñas, niños y adolescentes, y el núcleo que ahora pasa a ser la comunidad territorio. Entonces, yo sí creo que si el maestro no tiene esa necesidad de cambio, no se suma a este proyecto de la nueva escuela mexicana, va a abortar desde antes, y usted ha escrito mucho al respecto. Y por eso me centro en el rol protagónico, donde, como usted lo mencionó, no solamente transita lo educativo, lo pedagógico, sino ahí está lo político, lo ideológico, lo cultural, lo social y lo económico. Y agrego finalmente, bueno, pues que estamos transitando hacia un currículum nuevo que nos descolonialice de todas las ideas preconcebidas con las cuales fuimos formadas en diferentes instituciones, y que todavía se sigue pues dando como esa formación elitista muy centrada en visiones de Estados Unidos y de escritores de Europa. Ahí dejo esto, porque sí es un acercamiento a otras visiones, sobre todo lo de las pedagogías del sur. Y bueno, pues hablé como que de varias cosas, pero usted ha escrito mucho al respecto, y quisiera escuchar cómo todo esto que yo creo que ha sido su ideal, doctora, se viene como resumiendo o ya se configura en la nueva escuela mexicana. No sé si quieran que ya responda esta pregunta o volvemos a nosotras, ustedes me dicen. Sí, adelante. Gracias. Vamos a juntar bloques de 3 preguntas y luego que Rosa María intente. Acá en la tercera fila, maestro, una colega quiere preguntar. Maestra que pidió la palabra, ¿se para, por favor? ¿No? ¿Alguien más que tenga una pregunta? Acá a mi izquierda. Bueno, vamos primero a mi derecha y luego a mi izquierda. Levanten la mano, por favor, ¿quién trae? Al fondo, ya. Sí, buenos días. Ante el reto que representa la nueva instrumentación curricular, los docentes y los colectivos tenemos un gran compromiso de realizar profundo análisis de los documentos que se presentan en la nueva escuela mexicana, un análisis colectivo y un análisis personal. Pero también
en esta idea del devenir del currículum de los especialistas a los usuarios. ¿Qué va a pasar cuando ya se ponga en práctica el programa analítico y regrese a las autoridades la forma en que se está implementado en cada centro escolar? ¿Cómo se tiene planteado la modificación del modelo curricular de acuerdo a la puesta en práctica en cada una de las escuelas? Gracias. Acá en la primera fila, a mi izquierda, hay una maestra que tiene una pregunta y luego de ella le pedimos a Rosa María que intente articular una respuesta para las tres preguntas. ¿Sí? Va para allá Párese, maestra Rita, por favor, para que haga su pregunta. Doctora, muy buenos días. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo se definirían los PDA? Esa es una duda que nos ha surgido en varios consejos técnicos. La segunda, ¿cuál es la sugerencia o cómo vienen? ¿Me la puedo volver a repetir? Es que se corta un poco, entonces para que yo la entienda, por favor. Claro, ¿cómo se definirían los PDA? Y la segunda, ¿cuál es la estructura con la que se han pensado los nuevos libros de texto? Gusto en saludarle. Si quieren, vemos estas tres. Sí, adelante, Rosa María. Con esas tres arrancamos. Bueno, primero hay un asunto importante. Yo creo que se nos va a la humanidad en su conjunto, no a nosotros, digamos, a nosotros. Se nos va olvidando de dónde venimos en este momento. Se nos olvida que venimos de una de las crisis, no solo sanitarias, sino económicas, culturales y sociales de los últimos tiempos. Es decir, venimos de una emergencia sanitaria que no puso solamente en cuestionamiento el asunto de la salud, sino que puso en cuestionamiento también a las instituciones como tales, al funcionamiento de las instituciones. Tuvimos que pasar de un trabajo presencial a estas formas que hoy tenemos, ¿no? que hoy inclusive estamos utilizando aquí, y que la escuela estaba en una lógica absolutamente distinta, ¿no? Fue una situación complicada y si alguien la sacó adelante fueron las maestras. O sea, la verdad es que en muchas ocasiones, y nosotros tenemos una investigación acerca de esto, con maestras, trabajando con ellas, en el asunto de que fue muy complicado dar la continuidad al aprendizaje y a la enseñanza. La verdad es que fue un esfuerzo de mucha gente con mucho trabajo, y no solamente con mucho trabajo, sino con condiciones no propicias ni de salud. O sea, muchos de ustedes perdieron a familiares, estuvieron enfermos, muchos de los niños perdieron a sus familiares, hicieron un gran esfuerzo por mantener a la institución escolar. Sí, a pesar de que el establecimiento escolar estaba cerrado, pues que se hicieron un gran esfuerzo de poder establecer una relación educativa a pesar de todo lo que era vivir en una condición. La humanidad estuvo viviendo en una condición muy compleja. Esto hizo que se repensara. ¿Sí? Esto tiene que hacer que repensemos la escuela. La escuela es muy importante, de hecho, cobró valor nuevamente a raíz de la pandemia. Muchos padres de familia, muchas madres de familia, muchas familias se dieron cuenta de la importancia de la escuela. Después de una desvalorización de la escuela impresionante, donde las familias decían, bueno, ¿para qué van a la escuela? O sea, la escuela no sirve, lo tengo que llevar, lo tengo que dejar en algún lado, pero no entendían la importancia del proceso de humanización y cognitivo que se lleva en la escuela. La escuela es el lugar fundamental del trabajo del desarrollo, del trabajo de contenidos que no se van a obtener en ninguna otra parte.
no se pueden obtener en algunas familias, no se pueden obtener en algunas localidades. Y ahí es clave el papel de la familia. La nueva escuela mexicana había planteado desde un principio la posibilidad de un cambio, pero creo que cuando se hizo radical la forma del planteamiento fue con la pandemia. O sea, si algo quedó claro es que había una pregunta en el mundo, no en México, no en América Latina, una gran pregunta en el mundo. ¿Qué tiene que hacer la escuela? ¿Qué tiene que hacer la escuela para que no sigamos destruyendo la naturaleza? ¿Qué tiene que hacer la escuela para que no sigamos discriminándonos entre nosotros? ¿Qué tiene que hacer la escuela para que no haya este nivel de feminicidios que existe hasta este momento? ¿Qué tiene que hacer la escuela para que la vida sea saludable? ¿Qué tiene que hacer la escuela para que todos sepamos que nos tenemos que lavar las manos, que tenemos que hacer cierto tipo de situaciones que solamente nosotros podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer la escuela para entender por qué en ciertos lugares nunca se cerraron las escuelas, siguieron funcionando las escuelas? Porque ahí son comunidades muy pequeñas y los maestros siguieron trabajando con esas comunidades, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la escuela para comprender por qué los padres y las madres de familia se han alejado tanto de la escuela? No solamente se han alejado, sino que incluso han considerado la escuela como un enemigo, y hay demandas y hay acusaciones de unos a otros. ¿Por qué hemos llegado a este momento? Esta reforma no es una reforma estrictamente de otra forma de enseñanza. Es una reforma que tiene que ver con tratar de poner en el centro qué pasa con esas capacidades que no hemos logrado adquirir todas y todos. ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de humanidad es la que realmente queremos y cómo la institución puede establecer? Es verdad que ustedes están pasando por una situación compleja, 2011, 2017, tal como ustedes lo están diciendo. O sea, yo ahí no tengo ningún pero a ninguna situación, sino más bien que hay un asunto hay un planteamiento distinto que está tratando de trabajar sobre otras bases. No solamente sobre las bases de ustedes son operativos y lo que ustedes tienen que hacer, como han dicho, ¿no? algunos profesores. A mí me pagan por seguir el plan de estudios y yo nada más eso de lo que voy a seguir. No es verdad. Si hay algo que es clave, es que los profesores son profesionales de la cultura. Cuando digo que de la cultura, me refiero a la vida cultural de la cultura. O sea, no habría cultura sin los profesionales de la cultura. O sea, no habría manera de construir cultura sin ellos. Las reformas, ¿no? Y por eso es que aquí se habla de un cambio en las leyes y luego se habla de un cambio curricular, ¿sí? Y si se fijan, la palabra reforma se usa muy poco. O sea, si ustedes se fijan, casi prácticamente no aparece. Y no aparece porque lo que se está pensando no es en una reforma, es en una nueva escuela. ¿Por qué nosotros nos podemos dar el lujo en México de crear una nueva escuela mexicana? Eso es un lujo, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. Es un lujo. ¿Por qué nos podemos dar ese lujo? Porque tenemos una historia. Porque nosotros venimos de una historia de profesores que crearon la escuela mexicana desde principios del siglo pasado, que aportaron y abonaron para que fuera la escuela mexicana, que se reconoció a nivel mundial, que tenía una pedagogía diferente, que tenía una didáctica diferente, ¿sí? Se reconoció que los maestros eran los grandes creadores de esa pedagogía, no los especialistas, ¿sí? No los especialistas, sino que se construyó la escuela rural, se construyó la escuela popular, se construyó las escuelas en Coetzalan, se sigue construyendo, en las escuelas zapatistas se sigue construyendo. Hay muchos lugares donde se construye y se construye diariamente. Por eso la palabra reforma no aparece. Búsquenla y se van a dar cuenta que aparece para hablar de las reformas anteriores, pero no aparece porque hay un sentido diferente del asunto. ¿Cuál es el punto? O sea, yo creo que aquí sí me parece muy importante reconocer que los maestros, en realidad, aunque estuvieran planteados como operadores del currículum, nunca lo fueron.
Siempre actuaron como profesionales e incluso hay escuelas donde los maestros decían, bueno, vamos a mandar esta planeación, pero nosotros vamos a hacer algo diferente. Eso era lo que estaba pasando. La verdad es que eso pasó en muchas escuelas, afortunadamente, porque también hay la pregunta de algunos especialistas que dicen, ¿cómo es posible que se critique tanto a la escuela anterior si nosotros somos producto, yo soy producto de esa escuela, ustedes son productos de esa escuela? Pues gracias a los maestros. O sea, gracias a que los maestros trabajaron de otra manera y establecieron otra lógica y se responsabilizaron de su trabajo. Entonces, de ahí nosotros tenemos una herencia. Y esa herencia es de múltiples, es un legado, ¿no? O sea, yo digo, cuando uno tiene un legado hay que ser, digamos, claros con eso y hay que respetar ese legado. Para mí, entonces, yo he planteado la dificultad que existe entre una reforma que solamente plantea lo operativo, que deja al maestro como un instrumento más, que no lo ve como alguien que puede pensar y articular desde múltiples lugares de otra manera. Yo creo que aquí los maestros y las maestras han demostrado, después de esta pandemia, ¿no?, que han podido sacar adelante un proceso, incluso a veces sin que se tuvieran muchos efectos, ¿no? ¿La comunidad se pone al centro? Sí, pero los niños, las niñas y los adolescentes son parte de la comunidad. Es que eso es lo que hay que también tratar de entender. O sea, la comunidad no es en abstracto, no es lo que está afuera de la escuela. La comunidad es porque es parte de la escuela. Hay una pregunta que nos hizo a Luciano Cocheiro y a mí, un periodista, fue muy interesante. Nos dijo, ¿por qué creen ustedes que saquearon a todas las escuelas? Y hasta 5 veces fueron saqueadas. Y dijimos, pues porque, aunque usted no lo crea, la sociedad no ve a la escuela como parte de la sociedad. Porque a veces no se entiende realmente, o sea, el vandalismo no es un asunto fácil de entender. Eso entra a esos lugares y no lo ven como parte de ellos. Ese lugar, esas computadoras, esos vidrios, esos cables, no son vistos como un bien público. Es visto como si fuera algo para saquearlo, para quedarse con él. No como algo que nos beneficia a todos, que es parte de nuestras vidas, que es fundamental para cuidar a la infancia, que es el cuidado y el buen vivir de todos y todas nosotros. Que esa escuela esté bien es muy importante, ¿no? Entonces, esta es otra cosa, no es, desde mi punto de vista, yo respeto los puntos de vista, para eso estamos dialogando y creo que siempre es debate. Todo es debate. Si no creyera yo eso, verdaderamente no podría estar en lo que estoy en el campo de la educación. Pero sí creo que esta no es un planteamiento de reforma que modifica cómo se tiene que enseñar y los contenidos. Es un planteamiento que lleva a cada uno de nosotros a pensar qué cosas queremos que sea la escuela, qué queremos que sea la escuela, qué queremos que sea la educación, qué queremos que sea nuestro país, qué queremos que sea este mundo, ¿no? O sea, y ahí lo que más presionó fue darnos cuenta en la pandemia de que teníamos muchas deudas con el mundo y teníamos muchas deudas con la naturaleza y teníamos muchas deudas con las mujeres y teníamos muchas deudas con la diversidad sexual y teníamos muchas deudas con muchas cosas. Y había que plantearlas en la escuela porque el lugar del conocimiento es la escuela, ¿no? Los programas sintéticos no solamente fueron hechos con especialistas, o sea, intervinieron muchos maestros también en este trabajo. Me parece importante destacarlo porque hubo maestros de multigrado, se les dio a pensar a maestros de diferentes lugares, sí que hubo especialistas y creo que hay que también ver el lugar de los especialistas, también tienen su trabajo, tienen su forma de hacer, tienen su práctica, no son teóricos, tienen su práctica también, ¿no? Y yo creo que si se ha planteado cómo es que se va a trabajar este modelo curricular, es que no es un modelo,
es que es un currículum para codiseñar. Es un currículum para que todos lo diseñemos. No es un modelo que hay que seguir, es un currículum que hay que armar en la vida cotidiana de todos nosotros. Y habrá muchas variantes. Una cosa es cómo se va a trabajar esto en el sureste y otra cosa es cómo se va a trabajar en Zacatecas. Una cosa incluso es cómo se va a trabajar en Jerez y cómo se va a trabajar directamente en Fresnillo, ¿no? O sea, conozco mi Fresnillo, conozco mi Jerez, los conozco a ustedes, o sea, en el sentido de identidad, de territorialidad, ¿no? Y muy distinto va a ser cómo se va a trabajar en Mexicali. O sea, es absolutamente diferente. ¿Qué sí es lo común? Estamos en la búsqueda. En realidad es desde la diversidad donde se va a armar, donde realmente se va a estructurar lo que nos une a todos, de lo que somos parte, ¿no? De una nación, de un mundo que nos convoca y que nos hace que trabajemos. Por eso también ven que hay muy poca referencia a la palabra implementación. O sea, sí se dice, pero se dice muy pocas veces. Se dice la apropiación de. En la medida en que los maestros se apropien de, tendrán resultados este maestros. En la medida que no, yo estoy de acuerdo con la maestra que se puede perder. O sea, puede no ser. Claro que sí, tiene toda la razón del mundo. Puede no resultar, puede no ser. Esto no va a ser inmediato. Estamos hablando de un proceso donde estamos empezando. Bueno, ni siquiera hemos empezado, en realidad, porque en realidad hasta el próximo ciclo escolar empezaremos en lo efectivo. Ahorita estamos en la formación, estamos en el trabajo, estamos tratando de entendernos entre nosotros, de crear un lenguaje común, de trabajar una significación propia, ¿no? Entonces, no actúa realmente como un modelo, salvo que fuera un modelo muy flexible, muy versátil, con muchas aristas, digamos, ¿no? Los libros de texto. Yo sé que esto los tiene inquieto a mucha gente, ¿no? Los libros de texto. Sí les quiero decir, los libros de texto tienen otra construcción, porque esto es otro proceso, ¿sí? Entonces, me decía el otro día un maestro, creo que no sé si de Jalisco o de Tlaxcala, ya no me acuerdo, me decía, es que yo estoy, a mí no me revuelvan con esas cosas de los programas analíticos, yo estoy esperando que salgan los libros de texto para ir con lo que dice el libro de texto, lección por lección. Y le dije, Chile, tengo una mala noticia, no existen los libros de texto, lección por lección. Así es de que le recomiendo que se ponga de acuerdo con los profesores de su escuela, porque no hay lección por lección. ¿Qué sí hay? Una propuesta de familia de textos importante, ¿no? Se le llama familia a todo el conjunto de textos que se promueven para una determinada para un determinado proceso de plan de estudios. Esas familias están constituidas por un libro para el maestro, por un libro de proyectos para las familias, un libro de proyectos para la escuela y un libro de proyectos para el aula. Está también constituido para un libro de saberes, ¿no? Que es más bien que tiene una conformación donde hay una parte dirigida al alumno, otra parte dirigida al maestro y otra parte dirigida a las familias. Es el mismo contenido, pero tratando de trabajarlo desde diferentes maneras de profundización, dependiendo de quiénes van a revisar, ¿sí? Luego tenemos también un libro que es muy importante, porque acuérdense que en los ejes articuladores está artes, ¿no? Artes y experiencias estéticas, experiencias artísticas y experiencias estéticas. Ese es un eje, no es un contenido solamente, sí lo es un contenido de lenguajes, pero también es un eje. Y como el eje articula los conocimientos, tienen ustedes un libro donde vienen algunos elementos de artes, que creo que les pueden ser muy útiles, ¿no? Es constitutivo, no es solamente un contenido. Yo terminaría con esto. Me parece que los libros de texto también se tenían
que replantear. Fíjense una cosa, estaba yo leyendo el otro día un trabajo de Freinet, un trabajo de Freinet, donde dice que a principios del siglo XIX justamente se discutió este asunto. Si los libros tenían que ser por lección y por tema, o tenían que ser más abiertos para que los maestros fueran los que fueran trabajando metodológicamente y no decirles esta es la lección 1, la lección 2, la lección 3. Es muy interesante porque me parece que es un debate que hasta ahora logramos establecer de otra manera. Muchas gracias por su escucha. Espero que algo de esto que yo planteo les pueda ser útil. Muchas gracias, doctora Rosa María. Muy agradecidos. Le pedimos a las autoridades para poder dar cierre al evento, pasen al presidio y les pedimos a los compañeros nos den 5 minutitos para poder entregarle nada más el reconocimiento y proceder al cierre de este evento. Hubo un tiempo para las participaciones y pasó ese tiempo, por eso les pedimos que levantaran su mano. Sí, vamos a continuar con el evento y a continuación me permito presentar, también llegó con nosotros a acompañarnos durante toda la conferencia, estuvo el licenciado Martín Álvarez Casio, quien es el secretario de gobierno del ayuntamiento. También presentamos a la maestra Yolanda Páez López, subsecretaria de Educación Básica del Estado de Zacatecas. Y bueno, compañeros, les pedimos un minutito para poder dar cierre con este evento. Tenemos el mensaje dirigido por el licenciado Martín, quien entregará el reconocimiento y cerramos el evento. Fuerte el aplauso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Miren, voy a ser breve porque sé que ya tienen un ratito aquí. Con permiso de los que me acompañan en el presidio, que los saludo con mucho gusto y con mucho respeto. Miren, la verdad nos da mucho gusto poder representar el día de hoy al licenciado Saúl Monreal Ávila, nuestro presidente municipal. Comentarles que hace unos días que recibimos al profe Luna Santos y al maestro Gustavo Sánchez Bonilla, y ellos estaban en los preparativos justamente para este evento, y yo les decía, y el presidente les decía, lo que yo les voy a decir el día de hoy a todos ustedes. Los espacios del municipio, compañeras y compañeros, yo se los he dicho, no son del gobierno municipal. Los espacios son de la gente, son de ustedes, siempre que se ofrezca. Es más, yo les he dicho, yo me aviento la bronca con el licenciado Saúl. Aquí está el espacio cuando se les ofrezca, maestros. Y es que, si me lo permiten, fíjense, yo empatizo mucho con los maestros porque precisamente yo soy hijo de una maestra de primaria. Mi mamá, bueno, pues ya está jubilada, pero me tocó vivir muy de cerca todo el proceso. Incluso, bueno, les comparto, mi mamá enviudó cuando yo tenía 10 años de edad y ella, como maestra, nos sacó adelante a mi hermano y a mí, y siempre nos traía en todos los eventos, hasta las marchas y las manifestaciones nos traía. Y la verdad, por eso a mí me gusta mucho venir a estos eventos, agradecerles. Por supuesto que nos hubiera gustado tener aquí a la doctora Rosa María Torres, nos hubiera gustado mucho, pero bueno, estuve aquí escuchando parte de su conferencia y esperamos que en futuras ocasiones sí se den las condiciones para recibirla, para demostrarle que aquí en Fresnillo somos querendones, ¿verdad? Entonces, si me lo permiten, vamos a entregar un reconocimiento que le hacemos entrega al doctor Luis Manuel Aguayo. Ojalá nos ayude, doctor, a hacérselo llegar a la doctora. Y si me lo permite, lo leo. Dice:
el Ayuntamiento de Fresnillo 2021-2024 otorga el presente reconocimiento a la doctora Rosa María Torres Hernández por su excelente exposición en la conferencia magistral La Nueva Escuela Mexicana en el marco del Día del Maestro. Fresnillo, Zacatecas, 12 de mayo del 2023, y firma el presente reconocimiento a nuestro presidente municipal, maestro Saúl Monreal Ávila. Y bueno, ya para finalizar, lo único que quisiera es aprovechar para desearle lo mejor. Ya el lunes es el Día del Maestro, que la pasen bien, pues ya son días de fiesta, y que nos inviten también. Bueno, y vamos a platicar con los maestros, porque sí había pláticas con el presidente municipal, ya ahorita platicamos y corto. Entonces, les agradezco mucho. A continuación, creo que me va a hacer uso de la voz del maestro Gustavo Sánchez Bonilla. Ahí estoy a sus órdenes, soy Martín Álvarez, secretario de Gobierno. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros todos. Con el fin de cerrar este evento académico, quiero reconocer el esfuerzo de todas y todos los aquí presentes. Aquí queda demostrado que el trabajo colectivo de supervisoras, supervisores, directivos, asesores técnicos y docentes, haciéndolo en equipo, podemos lograr muchas cosas. Aquí en la región 2 de Fresnillo tenemos docentes, directivos, supervisores, asesores técnicos con vasta experiencia. Por eso expresar mi reconocimiento a todas y a todos. Agradecer todas las facilidades que el presidente maestro Saúl Monreal Ávila nos dio para poder llegar a este momento. Queremos pedirle al licenciado Martín Álvarez, secretario general de Gobierno, bajo su mando, bajo su comunicado, le haga extensivo nuestro reconocimiento al presidente Saúl Monreal. Agradecemos en representación de nuestra secretaria de Educación, la maestra Maribel Villalpando Aro, la presencia del maestro José Alfredo Sánchez Mendoza, quien es coordinador de directores regionales. Reconozco el trabajo de la subsecretaría de Educación Básica a cargo de la maestra Yolanda Páez López. Gracias, maestra, por habernos acompañado. La presencia, sin lugar a dudas, de la maestra Cecilia Medina en representación de nuestra subsecretaria académica nos fortalece, nos gratifica enormemente haberla tenido con nosotros. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades de la Secretaría de Educación en la parte que corresponde a todo lo que tiene que ver con la actualización de los maestros, a la parte sustantiva que es lo académico, que viene siendo la columna vertebral en el magisterio. Le reconocemos su presencia y su esfuerzo que realizan en bien de la educación en todo el estado, no solamente para Fresnillo. Gracias. Agradecemos a nuestros compañeros jefes de nivel, jefes de sector, toda la fortaleza que nos estuvieron imprimiendo. Y finalmente, para reconocer la presencia del doctor Luis Manuel Aguayo Rendón, quien es investigador, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Zacatecas, reconocer su presencia, doctor. Nos sacó de un gran apuro, la verdad. Y a nombre de este colectivo regional de Fresnillo, queremos entregarle un modesto, pero muy significativo detalle, que es el minero que es representativo de esta tierra. Doctor Aguayo, muchas felicidades en nuestro reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces de esta manera llevamos un compromiso. Seguramente pronto nos vamos a ver en estas mismas instalaciones. El licenciado Martín
y nuestros líderes educativos se llevan un gran compromiso. ¿Qué queremos los maestros de Fresnillo? Queremos baile también. Entonces, licenciado Martín, ya le echamos la bolita. Pronto nos vamos a ver aquí disfrutando, estoy segura, de ese compromiso que se lleva el gobierno municipal. Por este conducto agradecemos asistencia, disposición y participación en el gran evento. Sabemos que ha sido un tiempo invertido para beneficio de la educación. ¡Feliz Día del Maestro! No le vayan a pisar su... Buenas tardes, es un placer estar aquí en el Centro de Convenciones, que nos llevamos una grata interpretación de la licenciada por haber transmitido esta conferencia. Al mismo tiempo estamos felicitando a todos los maestros que por varios años no nos habían visto reunidos en este recinto. Felicidades para todos. Nosotros somos integrantes de la Escuela Secundaria Técnica número 66. Saludos para todos los compañeros. Enhorabuena. Mi nombre es María Elena Cifuentes de la Técnica 66 y me gustaría que así como hubo esa conferencia con la maestra, que siguiera habiendo más conferencias como esta. Buenas tardes, miren, con el gusto de saludar a la audiencia y únicamente para hacer el reconocimiento para el personal de la Secundaria Técnica número 66 de la Colonia del Valle, decirle que es un orgullo trabajar con ellos y comentarles que tenemos que los padres de familia los apoyan mucho y agradecemos a los medios de comunicación que nos toman en cuenta, pero sí decirles que felicitamos a los maestros por el próximo lunes 15 de mayo, Día del Maestro. Felicidades y mi reconocimiento. Buenas tardes, soy el profesor Gregorio Castro. Mando un saludo especial a todos mis compañeros de la región del Niño y del Estado. Feliz Día del Maestro. ¡Ánimo! Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Aguilar y quiero mandar un saludo y una cordial felicitación para los compañeros de la escuela primaria Francisco García Salinas de la Colonia Plenitud. Muchas felicidades. Desde la región Fresnillo los invitamos a seguir Retos Educativos. Suscríbete a Retos Educativos.